Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos alumnos de la materia de taller de investigación 1, a cargo de la profesora Ednerandi Díaz López. Es el equipo número 4, el cual está conformado por Cruz Sánchez Margarita Saraí, García Ramos Cintia, Morales Morales Abril Ranferi, Urbina Feliciano Diana Laura y una servidora. El título de nuestra investigación es Factores psicosociales que afectan el rendimiento de los trabajadores de áreas administrativas y su impacto en la productividad en las empresas durante el 2021 en México. No permitas que tu mente intimide tu cuerpo, haciéndole creer que debes llevar la carga de tus preocupaciones. Astrid Aluda. Esta frase nos quiere dar a entender que nuestra mente es la que dirige al cuerpo y que no debemos hacer que el estrés nos venza a nosotros como personas. Ok, para iniciar, el motivo por el cual hemos decidido abordar este tema de investigación es porque pretendemos resaltar la importancia de la salud mental, específicamente en el área laboral. Consideramos que este es un tema de suma importancia para una correcta optimización del recurso humano debido al deficiente productividad. En cuanto a nuestro alcance, lo tomamos a partir de aspectos de la cultura organizacional y no nos vamos a involucrar más allá de la vida personal del trabajador. Como capítulo número 1, ubicamos el planteamiento del problema, tomamos los antecedentes. En esta parte hemos desarrollado antecedentes que son locales, nacionales e internacionales de diferentes autores respecto al tema. Como antecedente local tenemos que en la Asamblea Mundial de la Salud de 1974 se reconoció la influencia de los factores psicosociales en la salud y se demandó por esto la elaboración de un programa para el estudio de esos factores y la salud mental. Se consideró relevante por el estudio de estos factores por ser responsable de alteraciones como lo son el estrés y la ansiedad. Por otra parte, los antecedentes nacionales, y aquí tenemos como ejemplo la monotonía agravada por nuevos métodos de gestión científica. Estos fueron introducidos durante la etapa de la industrialización en México, y aquí fue donde se despertó el interés. Desde entonces, múltiples estudios epidemiológicos han estado relacionando a la salud con respecto a estos factores. Ahora bien, por otra parte, los antecedentes internacionales, y aquí podemos citar que hasta hace algunos años la preocupación de las empresas por los trabajadores se reducía a cumplir con unos mínimos normativos en materia laboral, como cuáles, como el pago oportuno del salario, como ciertas horas a laborar, y poco a poco se fue direccionando hacia los riesgos psicosociales. Por parte de la justificación, bueno, otras de las razones es que hemos decidido abordar este tema, es que todas las empresas van a contar con personal para laborar, que día con día estos empleados van a estar expuestos a riesgos como lo son el estrés, la ansiedad, y donde realmente la gran mayoría de las empresas centra su interés en la seguridad física del trabajador. Causa de esto y de no implementar estrategias es que va a causar a la empresa en general pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque al final va a producir una baja de productividad, bajas de personal, entre otras que vamos a analizar más tarde. Inclusive, como dato importante, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que todos conocemos como IMSS, nos afirma que el 75% de los trabajadores mexicanos padece de estrés laboral, liderando el ranking mundial, superando a países grandes como lo son Estados Unidos y China. Por otra parte, la delimitación del problema, comenzamos diciendo que este tipo documental vamos a realizar la revisión sobre el grado en que afectan los factores de riesgo psicosocial a las empresas administrativas, debido a que detectamos que el impacto que tienen estos aspectos en las organizaciones y en el recurso humano. Esto con el fin de promover un buen clima laboral y la productividad. Nos vamos a centrar únicamente en el ambiente laboral porque, como lo mencioné anteriormente, no podemos hacer una intervención a la vida personal del trabajador. Ahora bien, también ubicamos preguntas de investigación y como pregunta general tenemos ¿qué acciones debe tomar recursos humanos para implementar estrategias de prevención de riesgos psicosociales para aumentar la productividad de la empresa?
De igual manera, tenemos preguntas específicas. Algunas de ellas son, ¿qué impacto tiene la falta de implementación de estrategias para el apoyo a los trabajadores en las empresas? Cabe destacar que todas estas preguntas las vamos a ir desarrollando a lo largo de esta investigación. De igual manera, contamos con objetivos de investigación y como objetivo general ubicamos analizar los factores psicosociales que afectan el rendimiento de los trabajadores de áreas específicamente administrativas y su impacto en la productividad de las empresas durante el 2021 en México. De igual manera, ubicamos objetivos específicos como lo son identificar los factores psicosociales que afectan negativamente al trabajador, interpretar dicho impacto y reconocer la importancia de la implementación de estrategias. Ok, aquí en conceptualización nosotras abordamos conceptos que van a regir nuestro proyecto de investigación. Ubicamos 7 conceptos. El primer concepto, que es factores, lo definimos como es elemento, una situación o incluso una condición que contribuye junto a otras cosas a producir un resultado. Por otro lado, tenemos psicosocial, sabemos que es la rama de la psicología y estudia básicamente el comportamiento del ser humano y la relación con su entorno. Como tercer punto tenemos rendimiento, que es el resultado de acciones o comportamientos en base a resultados de producción. De igual manera, ubicamos a los trabajadores. Los trabajadores es todo aquel que nos preste un servicio físico o mental o incluso personal, pero a base de un sueldo. De igual manera, vamos a tener como quinto punto administración. Administración lo definimos como el proceso de organizar, de dirigir, de controlar incluso recursos materiales y tareas. También ubicamos a la productividad, que es el resultado de la transformación eficaz. Esta puede ser medible y comparativa. Y por último, ubicamos de igual manera a las empresas, que es toda organización, entidad o asociación que se va a encargar básicamente de satisfacer necesidades de la sociedad y puede tener fines lucrativos como no lucrativos. Por otra parte, en el marco contextual, bueno, en México existe tanto micro como medianas y macroempresas. Todas estas son de suma importancia para el desarrollo en general del país y de igual manera todos los departamentos son de suma importancia para alcanzar las metas establecidas de las mismas. En ese trabajo de investigación nos centraremos en las consecuencias que tienen dichos riesgos, porque muchas veces se centran más bien en el área en donde se produce la materia prima, en donde se transforma la materia prima, que es la producción, por los riesgos físicos que se puedan ocasionar ahí. De igual manera, bueno, durante muchos años, muy pocas empresas se han preocupado por tener un plan de manejo contra el estrés y la ansiedad, aun cuando la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, nos afirma que cada 15 segundos muere un trabajador a causa de un accidente o una enfermedad relacionados con el trabajo, ofreciéndonos cifras como 6.300 fallecimientos al día, una cifra bastante elevada, aun cuando existen normas, que es la norma oficial mexicana, específicamente la 35, que nos habla básicamente de la identificación y prevención de riesgos psicosociales, pero lo veremos más adelante. A continuación pasamos al capítulo 2 que abarca nuestro marco teórico y comenzamos con la definición de factores psicosociales. Como anteriormente mencionó mi compañera Saraí, los factores psicosociales son todas aquellas interacciones que inciden en lo que sería la satisfacción y en la seguridad del trabajador. Y en la siguiente diapositiva tenemos los factores que provocan que pase desapercibido el estrés laboral. Tenemos 3, que el primero son los cambios de hábitos relacionados con la salud. A esto se refiere porque hay ciertos hábitos que son no saludables que aumentan dentro del trabajador y disminuyen los que sí lo son. Por ejemplo, puede llegar a aumentarse las conductas como fumar, tomar o comer en exceso. También tenemos las alteraciones producidas en los sistemas fisiológicos, como pueden ser los dolores de cabeza y también la cefalea tipo tensional, también los problemas cardiovasculares y muchas ocasiones podemos pensar tal vez que algún dolor de estómago es ocasionado por otros factores, cuando también es un síntoma del estrés, los problemas digestivos y también tenemos los cambios cognitivos. Estos afectan la memoria, la atención, los juicios y también el desempeño laboral porque nublan la toma de decisiones. Como siguiente tema tenemos los factores en departamentos administrativos que propician los riesgos psicosociales. En este apartado seleccionamos los 6 factores que fueron mayormente mencionados por autores en nuestro protocolo de investigación y el primero es estructura de la organización.
En esta diapositiva tenemos lo más parecido a un organigrama, y la razón por la cual es importante es debido a que la misma empresa fija roles, funciones y responsabilidades de acuerdo al área en el que te encuentres o al departamento en el que estés. También esto es algo que viene definido en lo que sería tu puesto de trabajo. Este factor viene relacionado con los siguientes dos que mencionaré a continuación, que es el de comunicación y el de asignación de tareas. Una buena estructura de la organización puede ayudar a lograr los objetivos, pero cuando hay una deficiencia en esta, puede ocasionar una falta de claridad en las funciones. Y esto propicia los riesgos psicosociales como la ansiedad o el estrés. En la comunicación en el trabajo, bien mencionan que la comunicación que más factores psicosociales puede ocasionar es la que no existe. Y esto es debido a que la comunicación es uno de los factores más importantes en cualquier contexto social. La comunicación puede ayudar a lo que sería aumentar la productividad y al desempeño laboral. Y cuando no existe, podría ocasionar también algún desfase en las fechas de entrega de proyectos, de trabajos y de actividades. También se relaciona con el factor anterior debido a que las personas tienen que saber a quién, cuándo y cómo dirigirse. Y eso es dentro del mismo organigrama. Pasamos con la asignación de tareas. Esta ayuda a gestionar la carga de trabajo dentro del departamento. Existen dos, que es la sobrecarga cuantitativa, que es cuando hay demasiadas actividades que hacer, y también cuando el trabajo es repetitivo. Y también tenemos la siguiente, que es la insuficiente carga cualitativa. Y esta se ocasiona cuando hay una falta de desempeño de actividades con creatividad o también porque las actividades no tienen interacción social. Pasamos a las jornadas de trabajo y descanso. Estas son importantes porque una excesiva carga de trabajo podría ocasionar fatiga crónica en el trabajador y también porque hay trastornos psicosomáticos que se ven afectadas y, por ejemplo, el eczema. El eczema es una enfermedad que puede verse, puede ir empeorando con el tiempo a causa del estrés y de la ansiedad. Y también porque el trabajador, cuando rola turnos o cuando toma más horas extras, pues lo que está haciendo es que disminuye la cantidad de horas que le está destinando a la vida social, a la familiar y al descanso. Pasamos al siguiente, que es el estrés laboral. Este es uno de los más comunes en cualquier organización y el estrés es el sentimiento de tensión física o emocional. De manera positiva puede ayudar a lo que sería a enfrentar ciertos problemas y aumentar la creatividad, pero también existe lo que sería el estrés crónico y este trae consecuencias negativas en el sistema inmunológico, digestivo y también cardiovascular. Existen tres fases. La primera es la de alarma, resistencia y la de agotamiento. Pasamos al siguiente factor, que es el mobbing, también conocido como violencia laboral. Es una forma de abuso de poder que puede ser aplicada desde una figura de autoridad o por los mismos compañeros. Se manifiesta también como agresiones físicas, verbales, acoso sexual, hostigamiento laboral y violencia psicológica. A continuación, mi compañera Abril seguirá con el tema. Bueno, el desempeño laboral lo definimos como un proceso para determinar qué tan exitosa ha sido la organización en sus metas, ya que se trata del proceso por el cual las compañías se aseguran de que la fuerza laboral trabaje para alcanzar metas en la organización. El desempeño es un factor importante para conocer los puntos fuertes de los colaboradores. Las principales consecuencias que afectan el desempeño laboral nos dice que son ocasionadas por factores por una mala estructura organizacional, ya que esto ocasiona una falta de organización en el proceso productivo. La mala estructura organizacional tiende a provocar ineficiencias y como la baja motivación, la mala organización en las empresas, y esto incluye en el mal cumplimiento de las metas que se proponen a nivel individual en las empresas. Bueno, la falta de productividad se ve relacionada con la alta rotación del personal, ya que sin duda se genera por la presencia de algún riesgo psicosocial. Esto es importante manifestar que el desempeño no solo se evalúa de manera cuantitativa, sino también cualitativa, ya que también debe ser evaluado las características de cada trabajador y ya que si cumplen con las competencias que son un factor determinante
para medir el puesto de trabajo en las empresas. La productividad podemos decir que es una relación entre los resultados y el tiempo que lleva en conseguirlos. También nos dice que existen diversos factores que impiden una buena productividad en los empleados. La prevención de los riesgos psicosociales. Dice que las exigencias de la carga laboral y actividades que se realizan, ya sea por una deficiente estructuración del puesto, causan daños a la salud del trabajador. Algunos modelos de trabajo, al tratar de ser altamente productivos, se han convertido en los mayores generadores de riesgo. Esto nos dice que al prevenir los riesgos psicosociales podemos prevenir una falta de productividad en la empresa. Bueno, las principales estrategias de empresa para combatir los riesgos psicosociales hemos previsto dos. Uno, sobre la estructura organizacional. Nos dice que la estructura organizacional descentralizada. El dos, lograr un estilo de supervisión óptimo y establecer canales que garanticen la comunicación eficaz dentro del trabajador y los empleados. Promover la participación de los empleados en las diferentes actividades en la empresa. Bueno, también lo dividimos en la segunda, que dice que es sobre el puesto de trabajo y su adaptación. La primera sería seleccionar adecuadamente el puesto del trabajador en que se va a desempeñar. El segundo nos dice que sería establecer planes de formación y desarrollo profesional individualizados de cada trabajador, que también tengan en cuenta las necesidades de cada persona y sus capacidades para poder desempeñar con una buena actitud y aptitud en su puesto de trabajo. También nos dice que clarificar los roles y ajustar la carga de trabajo es una buena estrategia para evitar los riesgos psicosociales. También evitar la monotonía y la repetitividad en excesivas de tareas. No hacer siempre, poner al empleado a hacer lo mismo, eso evitará algún riesgo psicosocial para evitar la falta de productividad en la empresa. Bueno, decimos que la definición de cultura organizacional es el conjunto de ideas, prácticas y valores que tienen en común los diversos agentes de una misma empresa. Esto involucra la ética, las creencias, los valores, la experiencia a lo largo del empleado que ha logrado obtener a través de la experiencia en su puesto de trabajo. Eso nos ayuda a mejorar la relación entre el trabajador y los jefes. También nos ayuda a generar una mejor relación entre los proveedores, los usuarios y los clientes. Todo eso nos ayuda a tener una buena cultura organizacional. Bueno, la relación positiva entre la cultura organizacional, salud y factores psicosociales en el trabajo. Por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, nos dice que los factores psicosociales en el trabajo son interacciones en el trabajo, en su medio ambiente y la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización que ofrezcan a los empleados. Bueno, a continuación yo hablaré un poco acerca del capítulo 3, que lleva por nombre Diseño Metodológico. Dentro de este capítulo decimos que nosotros realizamos un tipo de estudio documental descriptivo, ya que para documentarnos navegamos por distintas fuentes de información y seguido de esto recopilamos los datos más interesantes acerca del tema. Nosotros tenemos una hipótesis de trabajo que nos dice que si conocemos, exploramos los factores psicosociales que afectan el rendimiento de los trabajadores de áreas administrativas y su impacto en la productividad en las empresas durante el 2021 en México, entonces permitirá tener una adecuada aplicación y un clima orgánico. Lo contrario a la hipótesis nula, ya que en esta nos dice que si no exploramos los factores psicosociales que afectan el rendimiento de los trabajadores de áreas administrativas y su impacto en la productividad en las empresas durante el 2021 en México, entonces se seguirán obteniendo deserción, rotación laboral
Dentro del capítulo 3 también nos encontramos con variables. Nuestra variable independiente son los factores psicosociales. Nuestra variable dependiente es la productividad. Nuestras variables conceptuales son factores psicosociales, productividad, empresa. Nuestra variable contextual es México. Nuestra población son los trabajadores de las áreas administrativas y nuestra muestra son los factores que están expuestos o que ya tienen el riesgo de los. Bueno, a continuación vamos a mostrar los resultados, los cuales se encuentran en el capítulo 4. En este apartado se consideraron principalmente los objetivos de la investigación, los cuales están en el capítulo 1, y las estrategias, las cuales se encuentran en el capítulo 2, y para finalizar, la ley que respalda a los trabajadores. Es importante mencionar que en México se destacó la necesidad de su detección, ya que todos los trabajadores se encuentran expuestos a los riesgos psicosociales y físicos. Fue reconocido hasta el año 2018 como un problema desencadenante que afecta tanto a la empresa como a los trabajadores. Bueno, les voy a mencionar los factores determinantes de consecuencias de riesgo. Uno de ellos son los factores que se refieren a la propia tarea. Esto hace referencia a aquellas utilidades que tienen en conjunto del proceso y que le ofrece la posibilidad de aplicar y desarrollar sus conocimientos y capacidades al empleado. El horario de trabajo es un factor que afecta negativamente a los trabajadores, ya que infiere mucho en las horas que pasan laborando y las horas que conviven dentro de su hogar. Bueno, el conflicto de rol hace referencia a la existencia de demandas conflictivas o contrapuestas o demandas que el trabajador no desea cumplir. La ambigüedad es la falta de claridad sobre el trabajo que se está desempeñando, los objetivos de ese trabajo y el alcance de las responsabilidades. La promoción en el trabajo. En ocasiones la paralización y especialización del trabajo dificultan que los trabajadores adquieran movilidad laboral y sus experiencias profesionales. La información y la comunicación. Es necesario que todo personal disponga de información necesaria para desarrollar cada una de sus actividades asignadas. La participación de los trabajadores. La ausencia de esta conlleva una falta de control del individuo sobre sus propias condiciones de trabajo. El trabajar en contexto físico y peligroso hace que la exposición constante y ambientes laborales que sean peligrosos de riesgo generen en los trabajadores estrés e inseguridad. Las relaciones interpersonales y grupales son relaciones que en el entorno de trabajo deben ser fuente de satisfacción y que además pueden ser moderadoras de situaciones estresantes. Bueno, los factores en departamentos administrativos que propician los riesgos psicosociales. Uno de ellos es la autonomía, y esta se refiere a la capacidad que tiene el trabajador de decidir sobre su tiempo con respecto a las actividades laborales que realiza. La variedad o contenido del trabajo se refiere a que si el trabajador se siente satisfecho con las actividades que está realizando y si siente que contribuyen de forma significativa a la productividad. Interés por el trabajador y compensación. Es cuando por parte de la organización se valora el desarrollo profesional de los empleados y bueno, ejemplo de ello es cuando se ven motivados ya sea por bonos o aumentos de sueldo para que los empleados sigan mejorando. En ocasiones afecta negativamente cuando las compensaciones tienen preferencias o hay más interés por un trabajador que por otro. La inseguridad contractual hace referencia a un factor negativo ya que se trata de la preocupación constante que deriva de la inestabilidad del trabajo. Y la violencia laboral es un factor negativo ya que
es considerado como un acto de violencia que se realiza a cualquier otro trabajador dentro de la organización, ya sea por compañeros de trabajo o patrones, y este acoso se ve más en las mujeres que en los hombres. El impacto de los factores psicosociales en la productividad de los trabajadores en las empresas. El desempeño laboral. En el rendimiento laboral mexicano, para ponerlo en perspectiva, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico estima que los mexicanos trabajan unas 2.250 horas al año. Esta cantidad supera la de otras economías parecidas, ya que en otras economías se elaboran 1.776 horas. Además, casi el 30% tiene un horario de trabajo demasiado largo con respecto al promedio. El impacto por género. Durante la pandemia se vio reflejado que el 35.5% de las mujeres declaran haber sido con poco interés o placer por hacer las cosas. Y con mucha o bastante frecuencia la realizaban, frente a un hombre que fue reflejado el 21.5%, y según los datos del Centro de Investigación Sociológicas, dice que en febrero del 2021, además, el estudio reflejó que un 22% de las mujeres sufrieron ataques de pánico o ansiedad. En comparación a los hombres, fue un 9.4%. Estos datos son un claro ejemplo de que los síntomas que se presentan son problemas de salud mental, y estos se afectan de forma distinta en función de género, pero no obstante ello, como indica el Observatorio de Bienestar Emocional de ADECO, ya que el 65% de las empresas no están preparadas para la gestión de riesgos psicosociales con perspectivas de género. Bueno, para finalizar con el acoso laboral, los resultados proporcionados por el INE en el 2018 muestran que el sexo femenino se ve más afectado por el acoso laboral dentro del trabajo, siendo un 59% de mujeres como víctimas, y en comparación de los hombres son el 41%. Un 6.14% de la población activa del sexo femenino consideran haber sido víctimas de acoso laboral, mientras que en el caso de los hombres, un 4.24% de las trabajadoras manifiestan haber sido víctimas de estas conductas. Las estrategias de empresas para combatir los riesgos psicosociales. En la estructura de la organización, una de ellas es tener un liderazgo asertivo para ejercer la supervisión con firmeza y flexibilidad. Otra es mejorar la comunicación con las charlas, conferencias, reuniones de trabajo o grupos de trabajo, para que así por medio de ello los empleados tengan interacción, ya sea con los compañeros de trabajo, tanto como los patrones. En el puesto de trabajo y su adaptación es evitar que los efectos perjudiciales conocidos por la monotonía y la repetitividad excesiva afecten a los empleados, y ya que el tiempo es uno de los factores que afecta a los empleados, es brindar turnos y horarios de trabajo adaptables y flexibles para ellos. Por último, las leyes que promueven la salud mental y la atención a los riesgos psicosociales. En la Secretaría de Trabajo y Prevención Social para el 2018 existe una norma, la cual es la 035 de las normas oficiales mexicanas, la que respalda a los trabajadores por violencia y maltratos a él y a sus familiares, y ya sea por parte de los patrones o compañeros de trabajo. Estas artículos establecen una multa al patrón en caso de realizarse por medio de un acto discriminatorio. Bueno, como conclusión podemos decir que los factores de riesgo social existen. Seguido de esto podemos decir que logramos
el objetivo general, los objetivos particulares y también que dimos respuesta a las preguntas de investigación que se mencionaron al inicio. Como otro dato importante, decimos que en México es importante detectar estos factores, ya que los trabajadores de áreas administrativas se encuentran expuestos constantemente. Entonces, aunque en INEGI ya se habían detectado estos riesgos, aún no se les había dado importancia. Por último, decimos que la salud mental también es prioridad y no solo la salud física, que debemos de darle la misma importancia. Y para finalizar, tenemos nuestras fuentes bibliográficas por si alguien gusta consultar. Y pues ahora, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Por qué escogieron este tema? Pues inicialmente lo seleccionamos porque nos pareció interesante indagar un poco más en lo que sería la seguridad y aspectos psicosociales, que sería salud mental de los trabajadores, porque ya hay muchas leyes y hay mucha protección. También muchas empresas se preocupan más por lo que sería la integridad física del trabajador y queríamos mostrar más sobre este tema para darle más relevancia e importancia. El sexo femenino se ve más afectado en comparación con el masculino, ya Si que alguien las tiene alguna otra mujeres pregunta. realizamos más actividades en Sí, el yo. ámbito laboral. Y En bueno, cuestiones de ocasiones las estrés, mujeres ¿por qué suelen el sexo ganar femenino es el que menos se ve más que afectado? un varón. Porque, bueno, las Esto mujeres influye o suelen, repercute bueno, en el estado estamos emocional acostumbrados a de hacer las más mujeres y las actividades vuelve más que los vulnerables. hombres, tanto en el Otro trabajo factor es que las como mujeres en el dedican hogar. más tiempo En a la promedio, familia las mujeres y a se los quehaceres ocupan domésticos en comparación de los más hombres. en la Todo casa, esto repercute más tiempo en la casa el estado emocional que de los las hombres. mujeres. Entonces esto hace que pues las mujeres terminen más estresadas tanto por el trabajo como por el tiempo que deben dedicarle a la familia. En el chat hay otra, dice, ¿qué factores psicosociales afectan mayormente a los trabajadores? Bueno, nosotras consideramos que los factores que más afectan es el estrés, la desmotivación laboral, la depresión y la falta de comunicación. ¿Hay alguna otra? Bueno, compañeros, muchas gracias por su atención. Con esto damos finalizada nuestra presentación y muchas gracias.